El desarrollo de las teorías de Adam Smith tiene una historia sumamente interesante que creo vale la pena contar con cierto detalle. Hoy estamos acostumbrados a conocerlo a él básicamente como el fundador de la Escuela de Economía Política, o, como bien le gusta a los liberales llamarlo, el fundador de la Escuela Clásica. Pero aquí habría que hacer un paréntesis para decir que antes de ser lo que efectivamente fue un gran economista, Smith fue principalmente, y como decíamos antes, un gran filósofo moral. En 1759, después de regresar de un larguísimo viaje de estudios por Europa, haciendo de tutor de un duque escocés que lo había contratado al efecto, en uno de esos viajes de placer y aprendizaje que eran tan comunes entre la aristocracia de fines del siglo XVIII, Smith se sentó a escribir su primer tratado. Y este texto, que es fundamental para comprender la complejidad y la profundidad de su pensamiento, es muy poco citado y por lo general bastante poco leído. Se conoce de él su obra más famosa, La riqueza de las naciones, publicada en 1776, el mismo año de la independencia de los Estados Unidos. Pero como decíamos recién, 17 años antes, en 1759, Smith había dado a luz un texto que de algún modo resulta esencial para comprender toda su cosmovisión humana y fundamentalmente su idea del ser humano como sujeto y como ser viviente inserto en el contexto de lo social. Para Smith, el problema básico, lo repetimos, es la relación entre el sujeto, el individuo, sus necesidades, sus objetivos, sus sueños, sus perspectivas y la sociedad, es decir, todas las estructuras políticas, económicas, culturales, religiosas, que limitan la capacidad del individuo para su autorrealización plena. Este tratado, que él tituló Tratado de Filosofía Moral, guarda una idea fundamental, que es la defensa cerrada, violenta, yo diría casi brutal del egoísmo. Para Smith, el egoísmo es el motor de la felicidad humana. Las personas llegan a ser felices cuando se preocupan pura y exclusivamente por la satisfacción de sus propios intereses. Esta idea de que el egoísmo es el motor de la felicidad contradecía claramente toda la filosofía anterior. Los filósofos antiguos, fundamentalmente los filósofos cristianos, pero también los filósofos griegos, Sócrates, Aristóteles, Platón, así como la filosofía medieval, habían considerado el egoísmo un elemento nocivo, disolvente, para el orden social. Todas las grandes religiones, el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, el protestantismo, lo que hacen es combatir al egoísmo como uno de los pecados esenciales del ser humano. Porque al procurar pura y exclusivamente el bien personal, lo que las personas hacen es destruir el orden social, sin el cual es imposible tanto la felicidad como la justicia. Este planteo de Smith, este planteo que podríamos decir copernicano en la medida en que da un giro de 180 grados al pensamiento moral tradicional dentro de Occidente, que había sido un pensamiento centrado en la idea de comunidad y en la idea de solidaridad, más que en la idea de individuo y de egoísmo, Smith la saca claramente de la escuela sofista. Y por lo tanto encuentra en esta escuela griega un antecedente que utilizar para dar batalla contra lo que él llama los sistemas ideológicos de opresión. Para él, lo comunitario, lo social, lo colectivo, es en esencia algo siempre tiránico.
en la medida en que impide al sujeto desarrollar su propia autoconciencia y desenvolver libremente su propia vida y conseguir sus propios objetivos. Las limitaciones sociales, las limitaciones que el orden social nos impone, son siempre tiránicas, puesto que ahogan, destruyen, repelen, aplastan la libertad. Esta idea de que el egoísmo puede ser bueno, de que el egoísmo puede ser un sentimiento que mueve al hombre en particular y a la sociedad en general hacia el progreso y el bienestar, es, hay que decirlo, una idea extraordinariamente revolucionaria, que, aunque en su época no tuvo mucha difusión, porque el texto de Smith no fue un texto demasiado leído, tuvo, con los años, una enorme incidencia en la conformación del pensamiento liberal, no solo en materia económica, sino también en todas las demás materias vinculadas con las ciencias sociales. Aquí hay una idea muy importante, que es la idea del mercado. El mercado, a diferencia de la sociedad, es un ámbito que funciona con reglas absoluta y radicalmente diferentes a la del Estado. La función del Estado, tal cual lo habían postulado los pensadores clásicos y los pensadores medievales, era la prosecución del bien común. El Estado existía para crear ciertos niveles de armonía en la comunidad y, combatiendo la anarquía, el egoísmo y la autoaniquilación por la competencia desmedida entre las personas que formaban esa comunidad, permitir cierto grado de equidad, cierto grado de justicia y, en consecuencia, de felicidad humana. Para los pensadores clásicos, para el pensamiento cristiano medieval, para el pensamiento judeo-cristiano, la idea de la solidaridad, la idea de la cooperación, la idea del orden, la idea de la estabilidad desde arriba es clave. Para Smith, por el contrario, todos esos mecanismos constituyen mecanismos opresivos y en consecuencia deben ser superados a través de un orden en donde las personas, procurando individualmente su propio bienestar, colaboren de forma indirecta, a esto le va a llamar la mano invisible, de forma automática entre sí, sin haberlo buscado deliberadamente. La cooperación en Smith se da de modo indirecto. Cada uno persigue egoísticamente sus objetivos. Y al final, la cooperación se da, de facto, producto de un impacto indirecto de las tendencias y de los comportamientos egoístas de cada uno de los sujetos que componen la sociedad. Para Smith, ese lugar en donde cada uno de nosotros concurrimos a obtener lo que necesitamos para nuestra felicidad, ese espacio en donde intercambiamos lo que necesitamos con otros por pura motivación egoísta, por pura motivación utilitarista, es el mercado. El mercado, por lo tanto, no debe ser un área de la vida social regulada, ni por el Estado, ni por los privados. Para Smith, el problema no es el Estado. Smith no desconfía del Estado per se, puesto que al Estado, ya lo veremos, le otorga determinadas funciones que para él son esenciales, sino que de lo que desconfía Smith es de la idea de que el objetivo de la vida de las personas está en hacer el bien, en procurar el bien, en procurar la justicia. Para él la justicia se alcanza cuando cada uno de nosotros nos procuramos nuestro propio bienestar de forma autónoma y libre. La justicia, entonces, no es algo racionalmente buscado, sino que es algo que automáticamente se consigue a través de un proceso contradictorio y paradojal. Persiguiendo el interés individual, a la larga nos procuramos el bien común en el ámbito plural, dinámico, inestable del mercado. Las personas, en consecuencia, lo único que deben hacer es concentrarse en la obtención de aquellas herramientas que le permiten llegar a la concreción de sus objetivos, materiales e inmateriales, a la prosecución de su felicidad individual. Si todos, con responsabilidad,
con dedicación, con esfuerzo, nos concentráramos en las tareas para las cuales somos aptos y las cuales nos satisfacen, las cuales estamos preparados para desempeñar, si todos hiciéramos eso, si todos nos concentráramos en nuestro interés estrictamente individual, repito, la justicia se daría de forma automática, en la medida en que los bienes disponibles serían correctamente adjudicados por el mercado en base a un elemento esencial, a una regla, a una medida que para Smith es absolutamente irrevocable y absolutamente eficaz, que es el mérito. Las personas consiguen lo que se merecen en la medida en que trabajan y se esfuerzan para conseguirlo. Y por lo tanto, si disponen de esos bienes en propiedad y si disponen de esos bienes en uso, es porque han desarrollado el esfuerzo y han mostrado las capacidades adecuadas para tenerlos, obtenerlos y gozarlos. Si el mérito y el esfuerzo no se diera, si la dedicación, la contracción al trabajo y la responsabilidad no estuvieran presentes en el comportamiento cotidiano de las personas, por lo tanto, y en consecuencia, esos bienes no deberían ser disfrutados por esas personas y en consecuencia no deberían disponer de la posibilidad de ser libres ni de la posibilidad de ser felices. Para Smith, entonces, la felicidad no es algo dado, no es algo que la sociedad nos otorga, que la sociedad nos posibilita, que la sociedad nos facilita, sino algo que obtenemos por nuestro propio mérito y nuestro propio esfuerzo. Y para ello es necesario que seamos inexorablemente egoístas. Sin el egoísmo no hay felicidad. Por lo tanto, en todo liberal que se precie, la idea del mérito es, junto con el egoísmo, el otro pilar de su pensamiento. Porque, al fin y al cabo, si ciertas personas pueden gozar de los bienes que dentro del contexto económico del mundo del siglo XVIII son escasos, las personas que pueden disfrutarlo, las personas que pueden usarlo, lo merecen, puesto que se han esforzado para disfrutarlos y usarlos. Y las personas que no tienen la posibilidad de usarlos y disfrutarlos, como consecuencia de un sistema productivo ineficiente, bueno, deberán esforzarse más, deberán sacrificarse más, deberán ahorrar más, deberán concentrarse más, aprender más, para alcanzar esos objetivos que en esta oportunidad no han podido alcanzar. Smith es el fundador de la idea de que la pobreza no es solo consecuencia de un sistema económico que funciona deficientemente, la baja productividad del trabajo humano, sino que también es producto de la desidia, la irresponsabilidad, la ignorancia de aquellas personas que no han hecho lo suficiente para merecer el uso y disfrute de los bienes disponibles.